Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, bien, qué bueno, nos da gusto. Cuando estábamos pequeños, inicio con esta breve historia de mi vida. Cuando estábamos pequeños, nuestra madre nos levantaba muy temprano todos para ir a la escuela. De pronto me levantaba yo y me decía, ¿y cómo amaneció la luna? Me decía, ¿cómo amaneció la luna? Yo no entendía la metáfora, el símil o cualquier hoy definición del recurso poético que pueda ser. ¿Cómo amaneció la luna? ¿Cómo amaneció? Pues bien, ahí está la luna, decía yo. Así con este gesto, ¿no? Que ya se imaginarán ustedes por qué. ¿Cómo amaneció la luna? ¿Cómo amaneció la luna? Y no entendía. Hasta después, cuando ya nuestra maestra nos explicó las comparaciones y lo que significaba, y que la luna es cambiante. En ocasiones amanece de una manera, en ocasiones de otra, o se le percibe, se le ve en el firmamento en sus distintas fases. Entonces entendí cómo amaneció la luna. Con razón algunos le decían lunáticos, decía yo, ¿no? Porque dependiendo de la circunstancia, pues amanecía. Pero nosotros tenemos un Dios que no cambia. Es decir, el hombre es cambiante, el hombre es fluctuante, pero en él no hay cambio ni sombra de variación. Ahorita al final vamos a ir a ese texto en el libro de Santiago, pero antes de iniciar con ese texto, y ahí iniciaríamos y finalizaríamos con él, yo quisiera ilustrar en las expresiones de aquellos hombres de la Biblia que pudieron entender la inmutabilidad de nuestro Dios, que Él no cambia, que Él es el mismo, que va a estar con nosotros, que independientemente de la circunstancia que nosotros estemos atravesando, viviendo, Él va a permanecer allí. Muchas veces nosotros vemos a Dios de manera equiparable a la circunstancia que estamos viviendo. Pensamos que Dios está molesto con nosotros porque la situación que estamos atravesando es una situación de conflicto. Y puede ser todo lo contrario. No es que Dios esté alejado de nosotros, sino por el contrario, está más cerca de nosotros en esa situación. ¿Por qué? Porque es un Dios que no cambia, no depende de la circunstancia. Job podría pensar que, como lo llegó a pensar, que Dios estaba en su contra, porque las cosas estaban en su contra. Resulta que Dios estaba a su favor. Si nosotros lo vamos a ver, aquellas expresiones de los hombres que pudieron conocer a Dios, así como le estamos conociendo nosotros cada día, si nos trasladamos al libro de Génesis capítulo 13, versículo 9, solamente en referencia, en remembranza, podemos encontrar ahí una historia hermosa que nos hace ver el descanso en la inmutabilidad de Dios. Porque si estamos reuniéndonos, si estamos congregándonos cada mañana o cada día de reunión que tengamos de culto, es para no solamente aprender de nuestro Dios, sino para ser imitadores de Dios y descansar en Él. Porque no hay nada que le agrade más a un padre que su hijo descanse en Él. Y no hay nada más que le agrade al Señor que dependamos de Él. ¿Por qué es el agradarse? ¿Por qué? Porque eso le glorifica a Él. Porque en la medida que nosotros dependamos más de Él, Él es glorificado. Y todo lo que hagamos, todo lo que sea obrado, nosotros vamos a decir, es Dios el que lo hizo. Es Dios el que se está glorificando en mi vida. Y eso viene de la dependencia y del conocimiento de que Él va a estar. En esa cita en referencia que les digo en Génesis, en el capítulo 13, estaba Abraham y estaba su sobrino. Era una circunstancia. Dios los había bendecido ahora. La circunstancia era diferente. Ya no era el huérfano que salió, ya no era el otro huérfano, el cual iba cogido por otro huérfano. Si nos damos cuenta, un huérfano mayor, pero un huérfano menor igualmente. Iban caminando él junto con su sobrino, pero la circunstancia era diferente. Ya Dios los había bendecido, habían llegado a una tierra, ese Dios inmutable estaba con ellos, pero resulta que de tanta abundancia, ahora vinieron los problemas. Y es curioso el hombre, porque cuando no tiene, hay problemas. Y cuando tiene además, también hay problemas. Cuando no tenemos, buscamos lo de otros. Y cuando tenemos de más,
pues seguimos buscando lo de otros también porque nos sentimos poderosos. En este caso dice que hubo altercados, hubo conflictos entre los hombres, entre los pastores de Lot y de Abraham. Pero aquí notamos una circunstancia diferente. Ambos habían sido bendecidos. Había problemas entre los trabajadores de ambos. Ahora, Abraham dice a su sobrino la siguiente declaración que nos va a enseñar a nosotros a cómo, independientemente de la circunstancia o de que no veamos algo hacia adelante, necesitamos seguir descansando en que el Dios inmutable seguirá proveyendo. El Dios inmutable seguirá avanzando, a hacer avanzando nuestro futuro en el propósito que nos ocupa a cada uno de nosotros. De tal manera que Abraham llama a su sobrino, se reúnen y le dice: he aquí, estando toda la tierra delante de ti, apártate de mí. No apártate porque nos queremos separar, sino para que no haya conflictos entre nosotros y después terminemos verdaderamente separados. Vale más separarnos, alejarnos un tiempo para que cada uno sea llevado en el propósito de Dios y que al final sigamos unidos como siempre, porque no es la circunstancia la que nos va a separar. Nos estamos separando solamente para que no haya conflictos. Ahora, Dios estará contigo, Dios estará conmigo, y así sucedió. Pero el punto aquí, hermano, es la actitud de Abraham. Si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú fueras a la izquierda, yo iré hacia la derecha. Es decir, la circunstancia que podrá cambiar. La tierra a la que tú elijas probablemente será la mejor. Pero Dios me puede bendecir en una tierra con tierra para generar un vergel, como puede bendecirme también en una tierra desértica. Dios nos puede bendecir en la tierra prometida, así como nos puede bendecir en el desierto. Dios nos puede liberar en todo lugar. Te puede liberar de la esclavitud de Egipto, pero también te puede liberar de la esclavitud de Canaán. ¿Por qué? Porque ahí te asediaban y te perseguían los enemigos. Él es el mismo. Él es libertador en un lugar de libertad y es libertador en un lugar de esclavitud. Él no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, pero las circunstancias no tienen que determinarnos a nosotros. Nosotros somos determinados por Dios sobre las circunstancias. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos claro que Dios no cambia. Yo puedo ir a un lugar que no tiene las tierras o las praderas tan fructíferas como en la tierra de Jordán, a donde se dirigió Lot, pero ahí Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios bendice en un desierto como bendice en una tierra abundante. Esa es la actitud de Abraham. Y efectivamente, Abraham es bendecido, en tanto que aquello que Lot eligió por la circunstancia mejor para su vida, resultó en detrimento para su vida. De hecho, fue por todo y regresó casi sin nada. Solamente sus 2 hijas, porque ni mujer le acompañó. Y sin embargo, Abraham fue donde no había nada. Y sin embargo, no solamente regresó con la bendición, sino regresó con la descendencia que Dios le había prometido. Otra porción, un poco más adelante, porque vemos en la vida de él un Dios que no cambiaría, le había prometido. El hijo por fin llegó. Y cuando pasa el tiempo, 35, 36, 37, casi los 40 años de Isaac, resulta que la descendencia no venía. Estaba el hijo, pero el hijo no tenía descendencia. Y él tenía que sujetarse, ceñirse a la promesa de Dios. No tomaré hijos entre para mi hijo, hijas o una heredera dentro de esta tierra. Tendrá ya que ser tomada dentro de mi misma parentela. Él tiene que confiar en lo que Dios le ha dicho, en que en el propósito y la inmutabilidad de la promesa no variará ni cambiará. De tal manera que él llama a su siervo, Abraham,
Y dice que tiene que ir a buscar mujer entre las hijas de su pueblo. Y le da ciertas instrucciones, capítulo 24 de Génesis. Pero el siervo le responde, ¿y si la mujer se niega a seguirme a esta tierra? Es decir, voy a ir allá, pero si la mujer se niega a seguirme a esta tierra, ¿he de regresar y llevar a tu hijo a la tierra de la cual saliste? Y le dice a Abraham, abstente. Él sabía que su Dios no cambiaría. Llegó el hijo, la circunstancia llegó, no llegaba la descendencia, pero le dice, abstente de llevar a mi hijo allá. Porque Yahweh Dios, el Dios que me prometió, Él enviará a su ángel de delante de ti y te enviará allí para que tomes mujer para mi hijo. Es decir, irás y tomarás para allí mujer para mi hijo. Es decir, Dios no cambiará. Y efectivamente así sucede. Todavía el siervo pone ciertos escenarios factibles de suceder para él tener la seguridad de que verdaderamente Dios estaba con él y lo estaba guiando a ese propósito. Y lo más sorprendente, me imagino para el siervo, que pudo ver que ese Dios en el cual Abraham confió y que le dijo, no llevarás a mi hijo hacia aquella tierra, sino que de ahí sucederá y de ahí él enviará a su ángel y sucederá lo que te he dicho. Aquel siervo pudo verlo. ¿Qué es lo que vemos aquí? La inmutabilidad de cómo Dios es en su carácter, en su esencia, en su naturaleza. Y si nosotros podemos, hermano, ver ese carácter inmutable, vamos a poder transitar con seguridad y con confianza. Inmutable, no cambia. No tiene una fase un día, otra fase otro día. Ahí está, es la seguridad. No son como las monedas que se deprecian y después ni siquiera andamos buscando las monedas. Fíjese cómo es el hombre. Primero buscó el oro, algo que pueda tenerse. Después la economía se basó en la situación de la estabilidad de las naciones. Y eso es lo que determina los estándares económicos. Es decir, estamos basados en la percepción de las cosas, en la confiabilidad de una moneda, no en algo tangible. Pero de pronto la moneda se deprecia y buscamos lo que está en la nebulosa de una red, lo virtual. Y lo virtual es espurio, no tiene tangibilidad, no se percibe, no es sólido, puede cambiar. Hoy puede estar arriba, mañana abajo o sencillamente desaparecer. Pero nuestro Dios no es así. No es como una moneda que se deprecia, no es algo que te promete mucho y al final te quedas sin nada. No es como esos fondos de inversión que te prometen grandes ganancias y al final las grandes ganancias, discúlpenme, pero son solamente para quienes crearon esos fondos, que ni siquiera sabemos quiénes son, y la gente se queda sin nada. Nuestro Dios no es así, no cambia. Lo que te prometió, lo va a cumplir. Un ejemplo más en la vida de estos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob trabaja para Dios, trabaja para Labán. Llega un tiempo en que él se aparta porque tiene que buscar para sí. Tengo que buscar para mi familia, tengo mis esposas, tengo mis hijos. Ya no puedo seguir en esta vida trabajando solamente para este hombre, porque mis hijos y lo que Dios me ha prometido debe tener una herencia. Ahora, Dios me ha bendecido en lo que yo he hecho. Y huye y se va. Bueno, es lo que busca. Labán, su suegro, le alcanza y le dice, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Y le dice Jacob, en esa cita de Génesis capítulo 30, ¿qué te daré? Le dice Labán. Jacob le responde, no me des nada. Se resbalaban. Volveré a apacentar y a cuidar ovejas. No me des nada. Ahora, en esta expresión de no me des nada, ¿qué implica? Sino un seguir confiando.
Es decir, un seguir descansando. No me des nada. ¿Por qué no me des nada? Porque yo sé que Dios me va a bendecir nuevamente. Así como me ha bendecido, lo habrá de hacer nuevamente. ¿Y qué le dice a su suegro? Mira, todo lo moteado, que tenga una mancha en la frente, que no sea ni blanco ni negro, pues es lo que me va a pertenecer. Lo demás considéralo como robado, pero todo lo demás es tuyo. ¿Y qué sucede? Jacob es bendecido por Dios, aún en una circunstancia donde no tenía nada. Así como Abraham, a donde tú vayas a la izquierda, yo iré a la derecha, y sin embargo, allí Dios me va a bendecir. ¿Por qué, hermano? Porque no es la obra o el fruto del trabajo de nuestras manos, es lo que Dios hace. ¿Y por qué lo hace? Porque lo ha prometido. Y es como lo puede entender el apóstol Santiago cuando le dice a los hermanos en el capítulo 1 de Santiago, versículo 16, al cual te digo, vamos de inicio y de final. Santiago 1:16. Y nos dice de la siguiente manera: mis amados hermanos, no erren, no yerren, no se equivoquen. Mis amados hermanos, toda buena dádiva y perfecta, toda dádiva buena y perfecta proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, y en esta porción nos detenemos, en quien no hay cambio, alguno, dice la versión siríaca, ni sombra de variación. No varía, no hay sombra de variación. Está estable, inmutable, allí permanecerá como el sol. La luna sí tendrá sus cambios, o al menos es lo que nosotros percibimos, porque en realidad solamente es el reflejo de los juegos de los astros que se dan. Es lo que nosotros percibimos. Y muchas veces nosotros podemos percibir ciertas cosas, como en el caso de Job, que en la percepción de sus circunstancias pensó que Dios ha cambiado. La diestra del Altísimo no cambia. Esto sé, que Dios está a favor mío, decía el escritor bíblico. Esto sé, que Dios está a favor mío. Él no cambia, es inmutable. Las circunstancias no lo determinan, las circunstancias son determinadas por Él. El mismo Dios, el mismo Jesús que caminó sobre las aguas, que levantó a Pedro, es el mismo Jesús que estuvo en una cruz y levantó a un ladrón hacia el paraíso. Es el mismo Jesús que levantó a una mujer del lloro, del llanto, fuera de su tumba. Es el mismo Jesús que nos levantará a nosotros, porque Él fue levantado al cielo. Es el mismo Jesús, no cambia, no cambia. Es el mismo Jesús que se levantó para reinar y que permanece inmutable. Y la única vez que se levantará será cuando se levante de su trono para venir nuevamente por nosotros y levantarnos hacia la eternidad con Él. Mis amados hermanos, entonces en esta mañana, en esa firmeza, en esa seguridad, en esa inmutabilidad del propósito de Dios, sigamos entonces nosotros caminando de la misma manera, firmes, constantes, alegres, confiados, en fe. ¿Por qué? Porque Él es inmutable. ¿Vas a salir este día? Dios te proveerá. ¿Vas a salir este día? Dios te protegerá. ¿Vas a salir este día y la circunstancia aparentemente pienses tú que no te favorece? Dios te está favoreciendo. Dios no cambia. Estará con José como lo estuvo en la prisión, rumbo a Egipto, en Egipto, rumbo a llevar a su padre cuando mandó todas aquellas carrozas, y rumbo en todo momento hacia la presencia de Dios en la inmutabilidad del propósito que Él tiene. Oramos entonces en esta mañana, le damos gracias a nuestro Dios. Aquí medio nos reacomodamos en todo lo que tenemos acá y oramos. Padre, dice tu palabra, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá.
¿Por qué vamos, Señor, pidiendo? ¿Por qué vamos buscando y encontramos? ¿Por qué llamamos y se nos abre? ¿Por qué pedimos y se nos da? Porque tú no cambias, Señor. No es un pedir y no te voy a dar. No es un buscar y no te voy a encontrar. No es un llamar a la puerta y no se me va a abrir. No, Señor, tú no cambias. Si yo toco a la puerta, tú me abrirás. Y en esta mañana, Señor, así estamos todos, pidiéndote, buscando y tocando a tu puerta, Señor, porque eres inmutable, no cambias. ¿Y qué pedimos, Señor? Una sola cosa, serte agradable, Señor. Serte agradables y buscar tu presencia y tu rostro en cada día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tenemos en ti un Dios que no cambia, un Dios que es como el sol, que sabemos que saldrá y que aunque se ponga al finalizar el día, nuevamente en el día volverá a salir y brillará con toda su fuerza. Y así ha sucedido durante cientos de años, Señor, inmutable. No pueden entender a ese sol, no pueden entender cómo no se desgasta, no pueden entender cómo, aunque todos los astros se desgasten, la tierra se desgaste, ese sol sigue brillando y brillando y brillando. Dejará de brillar solamente, Señor, hasta que tú aparezcas, porque entonces tú serás el verdadero sol, el único, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque detrás de todo estás tú, el Dios inmutable, que habita en luz inaccesible. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos, les dejamos. Que la gracia de nuestro Dios les bendiga y confiados en Dios, seguimos en la mutabilidad del propósito que a todos nos lleva juntos a la eternidad. El Señor les bendiga, buenos días, feliz y bendecido día. Si Dios quiere, nos vemos a la noche.